pero quiero recordarle que no va a ser todos los miércoles, va a ser cada vez que Dios nos lo ponga en el corazón. Yo quiero, hermano, dejarle en su corazón esto porque es muy importante que nosotros podamos entenderle de la importancia de este principio que lo he tenido guardado ahí aproximadamente por quizá un mes y medio, y he estado ahí guardado para el momento en que Dios lo habilite, aunque Dios fue el que me mostró esto. Pero es importante entender el Salmo 133. Salmo 133, 1 dice: mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. La armonía viene del hebreo gam, que es unidad. Dice el verso 2, es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó el Señor la bendición y la vida para siempre. Padre, te damos gracias. Bendícenos con tu palabra, danos un corazón receptivo, Señor. Gracias, Dios bueno, gracias por Jesús, el amado, el Corderito Pascual, gracias por tu Santo Espíritu. Y gracias por tu amor inefable, Padre bueno. Gracias, Señor. Amén y amén. Este salmo, ¿qué nos está grabando? Ok. Este salmo nos permite entender el deseo de Dios es bendecirnos, es prosperarnos, es derramar su vida sobre nosotros. No se refiere a la salvación, pero entre las varias preguntas que hay, una de las primeras es, le quitamos poquito monitor, por favor. ¿Cuál es la esencia de este salmo? Porque yo he hablado muchísimo de este salmo, pero ¿cuál es la esencia en sí de este salmo? Una de las cosas que el Señor me bendijo al poder ver esto es que es agradable a Dios, o sea, le gusta a Dios que habitemos en armonía cuando nos reunimos. O sea, le agrada a Dios definitivamente. Pero no se refiere a los convivios solamente, sino se refiere cada vez que nos reunimos, sea en los convivios, sea en alguna celebración, en algún paseo, en algún retiro, y especialmente en la congregación. Si nosotros entendemos que armonía, que viene del hebreo gam, se lo leo como está escrito, es unidad. Entonces, si algo bendice a un padre es ver a sus hijos que están juntos, que están caminando en armonía. La mayor bendición que un padre puede tener es que sus hijos no se peleen, que sus hijos se ayuden, que sus hijos se protejan, que sus hijos estén ahí uno para el otro. Esa es la mayor bendición para un padre. Entonces nosotros tenemos que entender que, ¿por qué dice que es agradable? Cuán bueno y cuán agradable es. Implica que si algo le agrada a Dios, es que nosotros estemos en unidad cada vez que nos reunimos. Sea cada vez de Santa Cena, o sea cada vez que salimos al retiro, o sea cada vez que hay algún paseo, y especialmente cuando nos reunimos en la congregación, que es donde más nos reunimos. La segunda pregunta es, ¿por qué es que Dios envía bendición cuando habitamos en unidad? Porque según la Escritura, la bendición hace que todo prospere.
La bendición hace que todo reverdezca, la bendición hace que todo crezca, la bendición hace que todo florezca. Entonces quiere decir que, si parafraseamos este pasaje, quiere decir que que a la falta de unidad, la bendición se frena. Y es afectada la prosperidad y es afectada la vida de Dios. Entonces, el deseo de Dios es bendecirnos siempre, bendecirnos. Otra de las preguntas es: ¿por qué es que Dios derrama vida cuando habitamos en unidad? Si nosotros nos vamos al antónimo o parafraseamos este pasaje, quiere decir que si no hay unidad, la división mata la vida de Dios. Mata la armonía, mata el mover del espíritu, se frena, las bendiciones se frenan, y todo aquello que Dios hace en nuestra vida se frena cuando hay división. Entonces nosotros tenemos que entender que la unidad es agradable a Dios. Y si procuramos nosotros estar en unidad, pues es obvio que vamos a recibir bendición en abundancia de parte de Dios. Otra de las cosas que yo veo en este salmo, dice el verso 3, es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Quiere decir que el Hermón era un monte más alto que Sión, porque el rocío caía sobre Hermón. Y entonces el rocío que caía se convertía en agua, y el agua fluía al monte que estaba más abajo, que es Sión. Pero eso representa que, espiritualmente hablando, Hermón era un monte más alto en responsabilidad, pero también en bendición. Porque al estar en alto, todo el rocío que caía sobre Hermón descendía a Sión. Entonces la responsabilidad de Hermón era que todo ese rocío se convirtiera en agua para que bendijera a Sión. Y eso era una bendición, tanto para Sión como para Hermón. En otras palabras, Hermón era bendición para Sión. Y una de las cosas que nosotros no tenemos que olvidar es que nosotros somos hijos de bendición para bendecir. Para bendecir. Pero ese poder, ese potencial de poder bendecir a otros se frena si nosotros no promovemos y practicamos la unidad, la armonía. Se frena. Porque Dios nos planta a cada uno para hacer bendición. Eso no se nos debe olvidar nunca. Somos portadores de bendición para bendecir. Entonces la esencia de este salmo, porque vamos a ir entrando poco a poco, si Hermón era un monte más alto, era porque Dios lo puso más alto, ¿verdad? Recuérdese que fue Dios quien ordenó la creación. ¿Por qué Dios quiso poner a Hermón más alto que Sión? Porque fue el deseo de Dios. Diga conmigo, fue el deseo de Dios. Hermón no escogió estar más alto que Sión. Pero cuando Dios pone más alto a Hermón, Hermón entendía que el rocío que iba a caer sobre él iba a descender a Sión. Y eso es el orden de la bendición de Dios. Cuando usted lee, dice aquí, es como el óleo precioso sobre la cabeza, Cristo, que desciende sobre la barba, ministerio apostólico, que desciende hasta el borde de las vestiduras, los 4 ministerios restantes. Luego sigue papá, luego sigue mamá,
luego siguen los hijos. Ese es el orden de bendición. Pero ¿sobre quién está la bendición? Sobre Cristo. Pero fue Él el que estableció el orden de autoridades. En la iglesia de Cristo, como en la casa, hay orden de autoridad. Diga conmigo, orden de autoridad. Dios es quien escoge las autoridades. Fue Dios quien decidió que Hermón estuviera más alto que Sión. Pero Hermón entendió que al estar en alto tenía que beneficiar a Sión, o sea, a los que están más abajo. La esencia del orden de autoridad nos permite entender los beneficios que reciben aquellos que están bajo autoridad. Lo que maravilló al Señor Jesús del centurión fue la fe que tenía, pero la fe la manifestó porque él conocía el orden de autoridad. Cuando Jesús le dice, yo voy a ir a tu techo, voy a ir a tu casa y voy a sanar a tu siervo, le dijo, no. Yo le dijo, soy autoridad, tengo soldados bajo mis órdenes, y le digo a este, ve y va, aquel ven y viene, y aquel hace esto y lo hace. Pero tú no puedes venir a meterte bajo mi techo, bajo tu techo, porque tú eres mayor autoridad que yo. Solamente di tu palabra y mi siervo sanará. Eso es algo que el centurión entendió, y eso es algo que maravilló al Señor. A tal grado que algunos dicen, dos veces se maravilló al Señor, y una de ellas fue con el centurión, orden de autoridad. Como dice Eclesiastés 5:8, si ves la opresión del pobre y la negación del derecho y de la justicia en la provincia, no te sorprendas del hecho, porque un oficial vigila sobre otro oficial y hay oficiales superiores sobre ellos. Ese es orden de autoridad. Un oficial vigila, pero sobre ese oficial hay otro oficial, pero sobre ellos dos hay otro más, otro superior. La versión moderna en este pasaje dice, si vieres la opresión de los pobres y la perversión del juicio y de justicia en alguna provincia, dice, no te turbes a causa de esto, porque sobre el alto otro más alto vigila, y sobre ellos, dice, el Altísimo. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios estableció la bendición sobre el orden de autoridad. Como cuando dice el pasaje, y no es de matrimonios, pero el pasaje dice, mujeres, sométanse a sus maridos como conviene. Como diciendo, tú quieres disfrutar de todas las bendiciones, sométete a su autoridad. Y todas las bendiciones van a descender. Lamentablemente en el huerto se violó el principio de autoridad. Porque la mujer, como había matriarcado, influenció a Adán, y no me quiero meter en eso. Pero Dios estableció el orden de bendición. Por eso, cuando la samaritana le dice, dame de esa agua, le dijo, ve y llama a tu marido. ¿Por qué? Porque Dios todo lo da en orden. Diga conmigo, todo lo da en orden. Entonces nosotros tenemos que entender que la división en el cielo fue por causa de no reconocer autoridad. Por causa de no reconocer la autoridad de Dios y las autoridades establecidas por Dios. Vuelvo a insistir en esto. Las autoridades no las escoge el hombre, las escoge Dios. Hermón no pidió ser más alto que Sión. Los ministros, aunque yo sé que hay ministros que se ponen, hay otros que los nombran, pero los ministros los escogió Dios.
Y Dios le dice al ministro cuáles van a ser sus ayudas. Pero las ayudas tienen que entender que tienen que estar bajo autoridad. La división en el cielo fue por causa de no reconocer la autoridad de Dios. Mateo 12:25 dice, y conociendo Jesús sus pensamientos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Y si yo expulso los demonios por Belcebú, ¿por quién los expulsan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Verso 28 dice, pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Pero oiga lo que dice el Señor Jesús. ¿O cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata y entonces saqueará su casa? Está hablando de bendiciones. El que no está conmigo está contra mí y el que no recoge conmigo desparrama. ¿A qué se refiere este pasaje? ¿Cómo se ata al hombre fuerte? Ayúdeme usted, ¿cómo se ata al hombre fuerte? Este pasaje habla de división. ¿Cómo se ata al hombre fuerte? Con unidad. Con unidad. Si no hay unidad, el hombre fuerte, que es Satanás, tiene derechos. Porque dice que si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra su reino. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que entender que para no concederle o no cederle derechos al enemigo que haga estragos en la congregación, tenemos que estar unidos. ¿Cómo se ata al hombre fuerte? Con la unidad. Pero ¿cuál es la esencia de la unidad o cómo comienza la unidad? Con el reconocimiento de autoridad. El reconocer autoridad lleva al hombre a respetar la autoridad. Diga conmigo, respetar la autoridad. En otras palabras, si usted no reconoce autoridad, usted no la va a respetar. Sencillo. En el cielo no se reconoció las autoridades establecidas por Dios, porque también allá había un sistema bien establecido de autoridades, principados, señoríos, dioses, señores, ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Esos, vamos a estudiar con el tiempo cuál era la posición de cada uno. ¿Quiénes fueron entonces los que causaron la división en el cielo? La Biblia lo grita. Los que se rebelaron a las autoridades establecidas por Dios. Entonces, ¿qué es lo que busca Satanás? Lo que busca es dividir, destruir, arruinar, echar por los suelos, causar graves daños. ¿Quién es el hombre fuerte? Lo acabamos de leer. Satanás. Señor lo reprenda. Es el hombre fuerte que hay que atarlo. ¿Cómo se ata? No gritándole toda su generación. Es con la unidad. Si podemos usar el ejemplo, si en un negocio, en un trabajo, tanto el jefe como los trabajadores tienen una misma visión, están unidos en un mismo sentir, el negocio va a prosperar. Si en la casa la mujer, el varón están en un mismo sentir, el hogar se mantendrá fuerte. Entonces, ¿quién es el hombre fuerte? Es Satanás. ¿Cómo se ata al hombre fuerte? Con la unidad. Y la unidad comienza, diga conmigo, comienza por el respeto a las autoridades. ¿Cómo se mantiene la unidad? Porque eso es algo que hay que fomentarlo, hay que abonarlo, hay que regarlo. ¿Cómo se mantiene la unidad? Con el respeto a la autoridad, con el respeto mutuo. El Salmo 133 lo deja claro. El buen óleo que está sobre la cabeza desciende a las barbas, las vestiduras, papá, mamá, los hijos. Es el orden de autoridades en donde Dios envió la bendición. Si no se trata
Entonces, si alguien no respeta la autoridad, entonces quiere decir que está siendo influenciada por el enemigo, por Satanás. Y que al final, si no respeta la autoridad, tendrá sus consecuencias. ¿Por qué? Porque Romanos 13:1 dice, oiga lo que dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. Romanos 13:1. Esto lo dice Dios. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios. Y las que existen por Dios son constituidas. Entonces, ¿quién escoge las autoridades? Dios. Dios las estableció, Dios las constituyó, Dios las puso. Por consiguiente, verso 2, Romanos 13:2, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. O sea, hay consecuencias. Son autoridades que Dios puso. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas pues no temer la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues ministro es de Dios un vengador que castiga al que practica lo malo. Aquí no está hablando del ministro. Aquí está hablando de un ser superior al ministro. Él es el que se encarga de ejecutar los juicios de correctivos, porque como dice Eclesiastés 5:8, si vieres la opresión de los pobres y la perversión de juicio y de justicia en alguna provincia, no te turbes a causa de esto, porque sobre el alto otro más alto vigila, y sobre ellos el Altísimo. Ese es el orden de autoridad. Entonces quiere decir, a la luz de Romanos, que si alguien resiste a la autoridad tarde que temprano, es fácil entenderlo, será un instrumento que Satanás use para destruir todo lo que Dios está haciendo, en este caso, en la congregación. Si la persona se dejó usar por Satanás, entonces significa que en vez de edificar, destruye a Dios. Hasta aquí déjeme hacerle una pregunta. ¿Estamos entendiendo? Se da cuenta de la importancia de la unidad. Pero no puede haber unidad si no hay un reconocimiento de autoridades que Dios estableció. Porque déjeme decirle que aunque hay algunos que se ponen ellos o a otros los nombran por las conveniencias o por los intereses que sean, a menos en mi caso no es así. Yo no los escojo. Eso los escoge Dios. Entonces preguntémonos, entrémonos en términos generales porque se está grabando. ¿Quiénes son los que alborotan las congregaciones? Ayúdeme usted. Usted es inteligente. ¿Quiénes son? ¿Cómo? ¿Ah? Los que por Satanás, que vino a robar, a matar y a destruir. Entonces quiere decir que la falta de reconocimiento de autoridad en el cielo hizo que surgiera la rebelión y por ende la división. ¿Por qué? Se dividió el cielo. Y en el momento que el Señor ve que estaba dividida en sus creaciones, lo que hizo fue echar a todos aquellos que no reconocían autoridad, y por eso se formó el reino caído de las tinieblas. Lo mismo sucedió en el huerto entre el varón y la mujer.
La falta de reconocimiento de autoridad hizo que surgiera la rebelión porque la mujer no reconoció la autoridad de Adán. Si no se respeta el orden de autoridad, la armonía, o sea, la unidad se perturba, la sujeción se viola, la rebelión se manifiesta. Y aunque Dios no hace acepción de personas, hay un orden establecido por Dios. La Escritura dice claramente que sobre un alto hay otro más alto, pero sobre ellos está el Altísimo. Y eso es, hermano, algo que nosotros tenemos que entender. Déjeme leerle este pasaje aquí en el libro de Números, capítulo 16, verso 1 al 3, dice, y se rebeló Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, con Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, hijo de Rubén. Y oiga lo que dice. Y se alzaron contra Moisés, junto con algunos de los hijos de Israel. 250 jefes de la congregación escogidos en la asamblea, hombres de renombre. Se levantaron en contra de Moisés. Eran hombres que tenían, porque las rebeliones en veces surgen de los que están arriba. Se juntaron, dice el verso 3, contra Moisés y contra Aarón, y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y el Señor está en medio de ellos. ¿Por qué entonces os levantáis por encima de la asamblea del Señor? Pero ellos no se estaban levantando, ellos sencillamente estaban ejecutando la posición que Dios les había dado. Dios escogió a Moisés, Dios escogió a Aarón. Y Moisés ni quería ir, usted sabe que todavía le dijo, es que soy tartamudo. Ah, ahí viene Aarón, tu hermano, él va a ser tu boca. Dios lo escogió. En otras versiones, porque esta versión es sumamente interesante, por ejemplo, en la versión al día, dice, se reunieron para oponerse a Moisés y a Aarón y les dijeron, vosotros habéis ido ya demasiado lejos. Si toda la comunidad es santa, lo mismo que sus miembros, ¿por qué os creéis vosotros los dueños de la comunidad del Señor? Pero no eran los dueños. Ellos sencillamente estaban haciendo lo que Dios les dijo que hicieran. Llevarlos, guiarlos, enseñarles, llevarlos a Canaán. Hay otra versión, déjenme ver, la versión latinoamericana 95 dice, se amotinaron contra Moisés y Aarón y dijeron, basta ya. ¿Acaso no están consagrados todos los miembros de la comunidad? ¿Y no está Yahvé en medio de vosotros? ¿Por qué entonces se creen ustedes superiores a la comunidad de Yahvé? ¿Pero se creía en realidad Moisés y Aarón superiores? No. Ellos sabían que habían sido puestos para bendición y que aquellos que se sometieran a su autoridad iban a tener bendición. Ellos se quedaron postrados en el desierto, muchos entraron a Canaán, pero ellos en ningún momento se creían dueños, en ningún momento se creían superiores. La versión Dios habla hoy dice, todos ellos se reunieron, se enfrentaron con Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de privilegios, todo el pueblo ha sido consagrado por Dios. Como dicen, todos somos iguales, sí, todos somos iguales, pero Dios estableció órdenes de autoridad y ahí no somos todos iguales, definitivamente. Dice, el Señor está con todos nosotros, ¿por qué se levantan ustedes como autoridad suprema sobre el pueblo del Señor? Ellos no se levantaron, ellos estaban haciendo solamente su tarea. La palabra de Dios para todos dice, se amotinaron contra Moisés y Aarón y dijeron, ustedes se han excedido en sus atribuciones, toda la comunidad es sagrada y el Señor está en medio de ella, ¿por qué entonces ustedes se ponen por encima de la asamblea del Señor? Pero no se pusieron. Estaban encima de la asamblea, sí, porque tenían una responsabilidad mayor. Y una bendición estaba sobre de ellos. ¿Para quiénes? Para los que estaban bajo su autoridad.
Pero ellos no se habían puesto encima, pero estaban encima. Porque Dios ahí lo había puesto como puso a Hermón, para que bendijera a Sión. Y la última versión que le voy a dar es, déjenme ver si la encuentro, es la palabra de Dios para todos, creo que es, déjenme ver, que me gustó mucho esta versión, aquí está. Se reunieron en contra de Moisés y Aarón y les dijeron, ustedes han ido muy lejos, toda la comunidad, todo el pueblo es sagrado y el Señor está con ellos. ¿Por qué se levantan ustedes como líderes del pueblo del Señor? Pero vuelvo a repetir, ellos no se levantaron. Dios los puso. Diga conmigo, Dios los puso. Si bien es cierto, Dios no hace acepción de personas. Como algunos dicen, ahora ya no hay hombre ni mujer, todos somos iguales, sí. Pues somos iguales en la presencia de Dios. Pero en el hogar la mujer y el varón no son iguales. En la iglesia la mujer y el varón no son iguales. En el huerto no había pecado y Adán y Eva no eran iguales. Eva era una ayuda idónea y no había pecado. En la iglesia no somos iguales. No somos iguales. En la presencia de Dios somos iguales. Es como decir, Dios no hace acepción de personas. Claro que no. Todos somos iguales. Pero cuando se trata de orden de autoridad, vuelvo a repetir, sobre un alto está otro alto y sobre ellos está el Altísimo. Es un orden. Y Dios estableció bendición ahí a todo el que se somete a la autoridad. Entonces la rebelión a las autoridades establecidas por Dios hace que el espíritu de unidad sea alterado. Es el mismo sistema que usó la maldad en el cielo, influenciando a todos los que se rebelaron a las autoridades establecidas por Dios. Estoy leyendo lo que escribí. Y por lo regular son aquellos que critican, cuestionan y hablan mal de las autoridades, porque están en contra de ellas. Eso fue lo que sucedió en el cielo. Empezaron a hablar mal de Dios, empezaron a hablar mal de los principados, de los señoríos, de los dioses, etc. ¿Y cómo lo hacen? De la misma manera en que la maldad envenenó a otros, a que se rebelaran a las autoridades establecidas por Dios. La rebelión, repito, provocó que fueran echados del cielo, perdieron la bendición, la prosperidad y la vida de Dios. Y le sucedió a la maldad antes de ser maldad, como le sucedió al querubín, como le sucedió a los Adanes, aunque estos no fueron desechados, le sucedió a Basti, le sucedió a Judas, porque Judas era un genuino ministro. Entonces, el resumen de esto, amados hermanos, yo bendigo a Dios porque Dios los ha añadido, Dios los ha puesto, Dios les ha puesto en el corazón servir. Pero el primer requisito para que Dios lo ponga como ayuda es que usted respete a las autoridades establecidas en la congregación, ¿verdad? Porque si no, la congregación se alborota y se divide. Si no se respeta a la autoridad establecida por Dios, y esto es lo que yo quiero que entendamos, porque esto va a ayudarlo. Si usted, por usar estas palabras, yo los conozco un poquitito, sé que no hay problemas con la autoridad mía, pero el primer requisito para que usted sirva aquí en esta congregación es que usted respete las autoridades. Porque eso va a ayudar a que usted se convierta en una verdadera ayuda para el propósito de Dios aquí en esta tierra. Solamente, aquí al menos por ahorita, por el tiempo que tenemos, por la cantidad de gente que somos, por ahorita solamente hay 3 ayudas que están ejerciendo un puesto de autoridad. Y uno de ellos es Fidel.
Fidel. Él es autoridad, él controla el orden. Es el que vigila ya que no haya desorden allá con los niños, que todo esté en orden. Así que si él llegara y entrara y le llamara la atención, usted tiene que respetar lo que él dice. La segunda ayuda que hay aquí es Elmer. Elmer también es autoridad. Entonces usted tiene que respetar a Elmer. ¿Por qué? Porque él sabe que tiene que ser bendición para usted, como lo sabe Fidel. Por la tercera ayuda que hay es mi esposa. Es mi esposa. Recordándole que ella y yo somos una sola carne. Y que si usted le falta el respeto a ella, pues me lo está faltando a mí. Y eso puede traerle consecuencias. Porque ella no se escogió ser esposa de pastor. Ella no escogió. Ella no escogió trabajar a la par mía. Esa fue decisión de Dios. Y yo observo bastante, un poquitito. Y créame, hermano, que mientras yo estoy presente, yo observo y veo, le hablan bien, la respetan, la tratan bien. Pero que en veces como tengo ojos por aquí, ojos por allá, me he dado cuenta también que algunas veces hay algunos que no la respetan. Y la razón por qué Dios me movió a esto es no porque yo quiero que usted venga y le bese los pies a ella. No. El respeto a la autoridad es un reconocimiento a la autoridad. Y aunque he dicho que muchas veces, hermanos, nos caemos mal entre nosotros. Sí. Pero eso no nos da la permisión de faltarle respeto a aquellos que Dios puso como autoridad. Porque ella es autoridad. Porque si Abraham era padre de multitudes, Pedro dice que Sara era madre de todas las mujeres. Hablando en términos generales. Yo sé que en veces nos caemos mal. Yo sé que probablemente usted algunas veces le caigo mal, algunas veces a mi esposa le cae mal. Es natural, somos humanos. Claro, eso lo tenemos que ventilar delante de Dios y le quítame esto, arráncamelo, porque no puede ser posible, ¿verdad? Pero eso no nos da la permisión de hablar mal de la autoridad, porque eso es delicado delante de Dios. Lamentablemente debo decirle que los que promueven la rebelión a las autoridades son los que dañan la armonía. Y aquel buen espíritu precioso que Dios quiere que se mueva, porque allí es donde el Señor envía bendición y vida para siempre. La unidad, hermano, y aunque yo no soy político, decía alguien, unidos jamás seremos vencidos. Hay frases que algunos dijeron por ahí, divide y vencerás. Ese principio lo sabe el diablo. ¿Acaso no es el principio que usaron los demócratas aquí en Estados Unidos? Entonces entendamos, amado pueblo, Dios quiere bendecirnos. Yo no le digo a mi esposa, téngala en un altar y préndale una veladora, no se reprenda al diablo, no. Pero a mí todos me sonríen y todos me hablan bien. Todos, hermano, bien calidad con el pastor. Pero ¿y la esposa? La esposa es la esposa. ¿Y qué es lo que yo busco con esto? Ayúdeme, ¿qué es lo que yo busco con esto? Que usted sea bendecido. Yo no estoy diciendo, venga y arrodíesele y póngale veladoras y santa, ¿dónde te pongo? No. Pero es autoridad. Es autoridad. ¿Qué sucedió
con Miriam cuando ella quiso tomar el pandero, salió a danzar y la siguieron un montón de mujeres, ¿verdad? María tomó el pandero con júbilo a Dios, le siguieron un montón. Y como dijo, bueno, me siguen un montón, empezó a hablar mal de la mujer de Moisés. ¿Y qué fue lo que le pasó? Le cayó lepra. La esencia de esto, amado pueblo, es que yo quiero que Dios, yo sé que Dios me trajo aquí para bendición. Yo sé que lo que Dios quiere es bendecirnos a todos. Yo quiero que la congregación sea bendecida. Pero para ello, hermano, yo debo de entender que si en el cielo Dios no le permitió a los que se rebelaron tenerlos ahí sirviendo, los echó. Yo no estoy diciendo que va a echar a alguien, aunque quizá llegaría al extremo. Tuve que hacerlo con una hermana que me destruyó mucho en la iglesia. Y le dije, no, usted no puede entrar más acá a la iglesia. Lo lamento mucho. La Biblia dice, echa fuera al escarnecedor y se acabará la contienda. Entonces sencillamente dije, no, me está destruyendo. Y un día llegó el que era pastor de algunos acá, José Jaimes por allá, cuando todavía estaba con nosotros, que de hecho fue la última vez que llegó. Y yo sabía que como ella era muy fan de él, yo sabía que él iba a predicar y sabía que iba a ir. Entonces tuve que decirle a él, llámale a esta hermana, dile que no puede venir, que no me cause el disgusto de tener que sacarla. ¿Qué es lo que busco con esto? Bendición para mí, bendición para ustedes. Pero aquí entre nosotros, para suavizar un poquitito esto, ¿verdad que es fácil reconocer autoridad, hermano? Yo no me escogí a mí, hombre. Ella no se escogió así sola. Fidel no se escogió él. Elmer tampoco. Tardé muchos años en San Diego establecer ancianatos, diáconos, ancianos, ayudas, líderes. Trabajaba con 18 parejas de líderes. Cada mes nos juntábamos en un restaurante. Cada mes ellos me reportaban, porque eran grupos grandes los que supervisaban, eran 500 almas, imagínense. 18 parejas. Sonido, video, alabanza, consejería, liberación, visitación de enfermos, evangelismo, ujieres, talento, librería, no olvídese. Comíamos a gusto y ahí me daban todo el informe. La iglesia pagaba la comida de todos. Comíamos a gusto y me entregaban un informe. Y mira qué bonito caminábamos. ¿Por qué? Porque todos estábamos bajo un mismo propósito. La Biblia dice que no pueden caminar dos juntos si no están de acuerdo. ¿Por qué? Porque uno va a jalar por aquí, el otro va a jalar por allá. Y yo lo que veo es que Dios, los que se rebelaron a las autoridades que Él estableció, porque los principados, los señoríos, los dioses, los señores, ellos no se escogieron así solos. Fue Dios quien los escogió. Fue Dios quien los puso. Entonces yo voy terminando con esto, vente nicho. Creo que hay que ponerle un poquitito más atención a eso, ¿verdad? Ustedes son bien calidad conmigo, todos, yo no tengo problemas. No tengo problemas con ninguno de ustedes en lo que respecta a que a mí me hablen bien, a que a mí me den mi lugar que Dios me dio. Pero sí lo tengo con ella.
Y no lo quiero tener con Fidel ni con Elmer. Si alguno nos respeta a las autoridades, debe saber que aquí no puede servir. Puede venir a la iglesia, congregarse, cantar, etc., pero servir no. Entonces establezcamos el primer requisito de servicio. El primer requisito es el respeto a la autoridad. El respeto a la autoridad es evidencia de un reconocimiento de autoridad. Y como le dije en la última junta a las maestras, cuando les dije que Fidel iba a estar al tanto allá, no voy a permitir que nadie le falte el respeto a las autoridades que Dios me ordenó ponerlas, porque no las escojo yo, no, tiene que ser Dios. Y si usted se somete a la autoridad, va a recibir bendición. Y debo recordarle que nadie, según los principios divinos, Dios jamás va a poner a alguien en autoridad que nunca se haya sometido a la autoridad. Jamás, jamás. Dios no lo hace. Yo tampoco. ¿Por qué lo voy a hacer yo? Si es el principio que se violó en el cielo. Yo sé que en veces nos caemos mal cuando se escuche que hablan de alguna autoridad, porque Dios va a traer gente. Esto se va a poner bueno. Dios, hermano, va a hacer algo muy bonito. Y esto que yo le enseño hoy es porque yo quiero cuidar eso precioso que Dios va a hacer. Así que si usted, que es inteligente, es sabio, es prudente, es temeroso de Dios, usted ve que empiezan a hablar de una autoridad, dígale, hey, ahí no me voy a meter porque me va a dejar consecuencias. Si imagínese, deja consecuencias hablar mal de otro, imagínese de una autoridad. Fue el primer principio que se violó en el cielo. Y Dios dijo, no, estos me van a dividir el cielo. Y los echó. ¿Por qué? Porque si algo, el Señor ve, Jesús lo dijo, mi Padre mayor que yo es. Reconocía autoridad. Deja tanta bendición, hermano, el reconocer autoridades. En veces hay muchas cosas que nuestra alma desea y en veces no llegan precisamente por esos detallitos. Somos buenos cantores, somos buenos músicos, somos buenos predicadores, somos buenos servidores, somos buenos congregantes, somos buenos ofrendadores y diezmadores, pero hay cosas que no llegan por esas cositas, que es importante ponerlas en la práctica. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias, Señor, porque el deseo tuyo es bendecirnos, prosperarnos, hacer, Señor, que las vidas que aquí se reúnan sean prósperas, reverdezcan, florezcan, se multipliquen de todo lo bueno, Señor, que tú das. Padre, gracias. Gracias por enseñarnos. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, amado Dios, por tanta bondad. Gracias por la oportunidad que nos das de servirte, el honor que nos das de servirte, la bendición que nos das, Señor, de servirte. Queremos hacerlo como tú quieres que lo hagamos. Gracias, eterno Dios, por tu benevolencia, por tu paciencia, por tu amor. Gracias, gracias, gracias. Amén y amén. ¿Quiere darle una ofrenda a Dios?